Bienvenidos a esta nueva presentación de Trajín Literario. Yo soy Arturo Texcagua, director de esta alternativa editorial. Hoy presentaremos, en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, el libro del maestro Natalio Hernández, 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla. Natalio Hernández nació en Naranjo Dulce, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. Ha sido presidente de la Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas entre 1973 y 1976, así como de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas entre 1993 y 1996, y de la Fundación Cultural Macualxochitl 2009 a 2019. Fue subdirector de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, coordinador del Programa Nacional de Lenguas y Literatura Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y director de Educación Informal de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP. Desde 2003 es profesor del programa docente México, Nación Multicultural de la UNAM. En diciembre de 2020 fue ponente en el seminario web El Patrimonio Cultural Inmaterial y las instituciones de educación superior, aportes para la Agenda de Desarrollo Post-COVID-19, que organizó la Oficina de UNESCO México. En enero de 2021 participó en el tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad con la ponencia La Educación Indígena en México, Nuevos Caminos del Conocimiento. Y en mayo de 2021, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural, dictó la conferencia virtual Chiapas, Espejo de la Diversidad, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha recibido los premios Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y Bartolomé de las Casas de España. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rindió el homenaje Protagonistas de la Literatura Mexicana. En marzo de 2021 recibió la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana. Entre sus libros de poesía bilingües náhuatl-español se encuentran Semanca Huitzilin, Colibrí de la Armonía, Collar de Flores, Así habló el ahuehuete, Canto Nuevo de Anáhuac, El vuelo del colibrí y Flores de Primavera. Muchas gracias, maestro Natalio Hernández, por acompañarnos en esta presentación. Francisco Morales Baranda es de Santana Tlacotenco, Milpalta, aquí en la Ciudad de México. Él es licenciado en Historia por la UNAM, así como licenciado en Geografía por la Escuela Normal de Maestros. También es profesor de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es presidente de la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl AC y miembro del Seminario de Investigación de Cultura Náhuatl en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre las publicaciones y traducciones que ha realizado, tiene algunos trabajos que efectuó al lado del doctor Miguel León Portilla, como fue la traducción y paleografía del manuscrito Cantares Mexicanos, la traducción al náhuatl de la huida de Quetzalcóatl, así como la traducción al náhuatl de la visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, licenciado Francisco Morales Baranda. También contaremos con la presencia de Heréndira Vázquez Mota, quien tiene estudios de psicología y ha participado en diplomados sobre pueblos indígenas y desarrollo sustentable en el INA y en la Universidad Iberoamericana. Ella ha luchado en defensa del territorio comunal
y ha participado en la creación de espacios como el vivero comunitario y la escuela ecológica de Tepetlehualco, la Casa de Cultura Quinta Azayopa y el Museo Cuartel Zapatista. En 2016 fue nombrada como suplente de la representación comunal auxiliar en San Pablo Ostotepec y actualmente forma parte del Consejo de Representación Comunal. Apoyó la formación del Consejo de Comuneros Unidos por Milpalta, que promueve la participación de los pueblos para impedir la tala ilegal que subsiste ante la mirada impotente de los vecinos y la incapacidad de las autoridades. Muchas gracias por su presencia, maestra Heréndira Vázquez Mota. Comenzaremos dándole la palabra a la maestra Heréndira Vázquez Mota. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada agradecer al maestro Natalio por esta oportunidad y comentarles a ustedes que cuando el maestro Natalio me pidió comentar su libro 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, pues yo primero abrí grandes los ojos y me quedé sorprendida. Quizá no me lo esperaba, estoy incrédula, porque por supuesto me parece inmerecida esta oportunidad, pero luego en realidad entré en pánico. Entré preocupada, dije, ¿qué exactamente tendré que decir? Y me quedé en ese stand-by de oír al maestro, y el maestro me dice con muchísima tranquilidad, primero lee el libro, me lo entregó y me dice, y luego diga lo que usted quiera. Y ese consejo es el que seguiré esta tarde. Y bueno, pues les diré que diga lo que diga, no dejan de expresar mis palabras, la admiración que siento por él y esta oportunidad que representa para mí poder conversar sobre algo que nos es común, hablar de nuestra cultura. Empezaré diciendo, contándoles que cuando conocí al maestro Natalio me impactó hasta las lágrimas, porque el maestro argumentaba en favor de retomar nuestra lengua, de no dejar que nuestra lengua muera, de darle oportunidad a nuestros niños de que la oigan y de que la sientan. Y creo que justamente eso hace el maestro Natalio con nosotros. Nos deja oírlo, nos deja sentir y nos deja como recordar cómo nos hace sentido nuestra lengua, muy en nuestro interior. Y eso es lo que yo sentí el día que el maestro empezó a conversar en un centro cultural llamado Calmecac, aquí en Milpalta. Empezó a conversar y a argumentar en favor de crear una universidad para la lengua náhuatl, para enseñar a profesionales en esta lengua. ¿Qué fue para mí escucharlo? Fue como un regreso en el tiempo. Fue como escuchar las voces de mis abuelos, las voces de mis vecinos conversando en las calles de mi pueblo. Su voz cantarina me hacía pensar otra vez en ese tiempo. Me hacía oír. No me importaba en realidad lo que el maestro decía porque no lo entendía. Importaba cómo resonaban sus palabras dentro de mí. Importaba recordar los sonidos de esa voz con la que muchas veces oí conversar a los abuelos, oí reírse a los vecinos y sobre todo yo creo que sentí que había un sentimiento de esperanza, de que esto que creía yo perdido no estuviera perdido, de que esto que yo creía que había quedado en el pasado se pudiera retomar y fuera otra vez la voz, las palabras, el sentir, sirviera para conocer el mundo, este entorno en el que yo vivo, que es la comunidad de Milpalta, y que es una comunidad que ha sido, según las palabras también del maestro, un espacio de resistencia para que permanezca la lengua náhuatl. Las palabras del maestro fueron en realidad como un reconocimiento, un descubrimiento de golpe de lo que era mi propia lengua, de lo que había sido mi historia. Fíjense que de pronto sentí lo que me faltaba. Reconocí que yo crecí en una familia
que no usó la lengua náhuatl. En mi casa no platicaban, nunca escuché las palabras de mis abuelos. Ellos siempre argumentaron, no queremos que ustedes aprendan, nos gustaría que ustedes sean gente de bien. Como si hablar la lengua náhuatl no lo fuera, como si la lengua de nuestros abuelos estuviera prohibida. En las calles, por supuesto, la escuchaba. Mis vecinos hablaban en lengua náhuatl. Nos regañaban las abuelas en lengua náhuatl. Y a veces oía a una tía abuela, mi tía Polo, la oía refunfuñar en lengua náhuatl cada vez que se le quemaba una tortilla o cuando el nixtamal se le pasaba de hervor. Entonces sí oía como mi tía Polo ofendía o gritaba diciendo que se le había cocido el nixtamal. Y sobre todo la oía porque mi tía Apolonia fue una mujer que vendía caldo. Sus clientes eran los borrachitos de la comunidad y ella iba muy contenta a entregarles todas las mañanas el caldo que curaba sus borracheras, el caldo que curaba sus crudas. Y entonces sí me deleitaba oyendo a la tía Polo oír todo lo que platicaba con la gente en lengua náhuatl. Entonces, esa plática estaba dentro de mí, esas palabras estaban dentro de mí. Y luego, entonces me di cuenta de que el maestro me había reconectado con esa raíz perdida, con ese origen que era para mí mi comunidad. Cuando reviso su libro y veo pues las palabras de quienes intervienen y sobre todo esta relación que el maestro establece con su maestro, me doy cuenta de que no soy más que ese lienzo blanco, que yo soy un lienzo blanco en el que el maestro está escribiendo, en el que el maestro está poniendo una parte de sí mismo para construir mi historia. El diálogo que él pone en lengua náhuatl, donde dice, solo, completamente solo, diálogo con mi corazón y lo interrogo. Eso es lo que el maestro detonó en mí. Eso es lo que el primer lienzo plasma con tanta pasión, con tanta claridad y me hace reconocer en estas pocas páginas que forman el libro del profesor cómo nosotros tenemos que hacer un diálogo profundo con nuestros corazones para poder descubrir esta historia y esta labor tan grande que hace a su vez el maestro Natalio para con nosotros y en su momento el que fuera su propio Temashtiani y al cual el maestro le rinde este homenaje. El segundo lienzo me hace recordar el día en que el maestro vino a San Pablo a un recorrido para ver los terrenos de la universidad. Un compañero, el compañero Antonio Hernández, me dijo un poco apenado, ¿es el maestro Natalio? ¿Es el maestro Natalio el que sube y baja para ver el terreno? Y le digo, sí, sí, es el maestro Natalio. Y me decía Antonio, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es que es el maestro Natalio. Y esa expresión del compañero me hace pensar en este segundo lienzo. El compañero Natalio impacta no solamente nuestra vida, impacta todavía quizás hasta más que lo que a él lo haya impactado su maestro, el maestro Miguel León Portilla, para poder seguir sus huellas y para mostrarnos a nosotros que en este camino en el que recorremos día a día, el maestro y todos nuestros maestros de la cultura náhuatl, todos los maestros que son conocedores de esta herencia cultural que nos legaron nuestros abuelos, pues se caracterizan por una gran sencillez, por un carácter de sacrificio, de esfuerzo, pero sobre todo nos enseñan el camino del canto, el camino de la poesía y esta herencia cultural que tenemos, que se diferencia bastante de otra cultura y que no es porque sea la nuestra, no creemos que sea la mejor, pero sí creemos que es una cultura distinta, que vale la pena que nosotros rescatemos. Y en su libro, el maestro
Natalio Hernández en su libro 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, no es otra cosa más que rendirle un gran homenaje a este ser cariñoso que lo formó y que fue su colega, su maestro y su amigo. Gracias, maestro, por esta oportunidad. Maestro Natalio, estoy muy agradecida con usted. Gracias. A continuación tenemos la participación del licenciado Francisco Morales. Icanonpeguas Ashkantika, San Nimismo Tlazoscamachilia Tehuatzin Nocniutzine Natalio Hernández. Itechcopa o Tinechmotlahuili ma Nikistiti nin ma Moshti Tlazoscamati. Al estudiar este libro, para comentarlo, pude ver que hay palabras previas de el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Después existe otro historiador de la lengua, José María Murián. Los 5 pinceles para 5 lienzos de Ascensión Hernández de León Portilla, el Tlamatini, el sabio Natalio Hernández. El primer lienzo. El primer lienzo está basado en la infancia del maestro Natalio por los años 50 y así también su adolescencia que se desarrolla en la comunidad náhuatl de Lomas del Dorado, Ixhuatlán de Madero, Huasteca Veracruzana. También nos comenta en este libro la educación secundaria que él mismo desarrolla en la región del Valle del Mezquital, Hidalgo. En este momento, nos dice, se encuentra con el libro del doctor Miguel León Portilla llamado 13 poetas del mundo azteca, que posteriormente cambió el título con el nombre de 15 poetas del mundo náhuatl que está aquí. Bien, pues este libro de los 13 poetas, según el maestro Natalio, influyó muchísimo en él porque le hizo recordar sus raíces. El segundo lienzo, El amigo, nos comenta el autor de este libro tan interesante que don Miguel le pide que tome la palabra en la clausura del Congreso Internacional de la Academia de la Lengua Española, realizada en Puebla. En esta ocasión, y esto algo muy importante, es que en esta ocasión el maestro Natalio expresó que el español también es nuestro. Qué importante esa visión del maestro. El tercer lienzo, El colega. Con una llamada telefónica hecha por el poeta Jaime Labastida y León Portilla, que eran grandes amigos, fue invitado para ingresar a la Academia de la Lengua como miembro correspondiente. Natalio contestó, acepto con mucho gusto. Fue regañado no por asistir con frecuencia a dicha academia. En 2018, el doctor Miguel le pidió que la Constitución Política de la República Mexicana, por encargo de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Cámara de Senadores, fui testigo de esa traducción, que incluso algunas ocasiones asistimos allí en el Centro Histórico de la Ciudad de México para realizar este trabajo. Eso de regañar del parte del doctor, yo lo viví también cuando estaba realizando mi tesis de licenciatura en la universidad, que es esta es mi tesis, y recuerdo que le llevé un trabajo y me regañó, pero pues yo lo tomé como un regaño amable, puesto que yo tenía que aprender de él cómo realizar las cosas. Maestro Natalio,
fuimos regañados por nuestro maestro, pero aprendimos de esa manera. El cuarto lienzo, el hermano mayor. Don Miguel le pidió al maestro Natalio que escribiera un artículo relacionado con los escritores nahuas que estaban escribiendo en ese momento en estudios de cultura náhuatl. Pero resulta que el maestro Natalio escribió la vida de Sagún, del maestro de Portilla, y entonces otra regañada para él, ¿no? Pero porque le dijo que no estaba correcto. Él quería que el maestro Natalio escribiera el artículo para que se presentara en estudios de cultura náhuatl, pero relacionado con los náhuatl que también estaban escribiendo allí. Posteriormente llevó ya el artículo y fue como pues el maestro aceptó. Bien, el quinto lienzo, el sabio. León Portilla, dice así, recibió un homenaje nacional en distintos espacios culturales y académicos que se inició en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Es cierto, yo estuve en ese momento, en este homenaje nacional que recibió nuestro maestro, don Miguel. Pero algo muy interesante que el maestro Natalio habla en este quinto lienzo, habla acerca de la reunión de escritores que llevamos a cabo en Tlacotenco, y es el lugar en donde el maestro Natalio conoce al maestro Miguel León Portilla. Debo decir también que con enorme alegría tuvimos en una de las ocasiones, en los años 80 hasta el 90, en que organizamos esas reuniones de escritores indígenas, tuvimos la suerte, la alegría de tener ahí a dos grandes intelectuales. Uno, el doctor don Miguel León Portilla y su esposa, Chonita. Y el segundo, nada menos que el campeón nacional de oratoria y el segundo lugar que obtuvo en Washington, el maestro José Muñoz Cota y su esposa, que recientemente falleció, la señora Alicia Pérez de Muñoz Cota. En efecto, tuvimos la suerte de tener allí en Santana Tlacotenco a dos grandes intelectuales, yo diría que a dos grandes humanistas. Por una parte, don Miguel, y por otro lado, el maestro José Muñoz Cota. Es muy interesante este libro del maestro Natalio, y yo exhorto a quienes nos escuchen posteriormente o nos estén escuchando en este momento, que se acerquen a este libro, que disfruten de la forma en que él describe a través de estos 5 lienzos su relación nada más ni nada menos que con un humanista, con un poeta, con un filósofo, con un antropólogo, el doctor don Miguel León Portilla, que fue nuestro maestro durante muchos años. Tanto mis compañeros Librado Silva Galeana, el maestro Paciano Blancas Carrillo, el maestro Isidoro Mesa Patiño y el de la voz, recibimos esas grandes orientaciones de este gran humanista, don Miguel León Portilla. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra al maestro Natalio Hernández. Melawak Niolpake Ashkan. En realidad me siento muy contento. Niolpake Pampa Nitlapaloa Noyolikni
Tlamatini Texcahua, Arturo Texcahua, Noyolicni Morales, Noyolicni Heréndira, tlen quixnextia inin noamos tlen itocatia macuili Xochipetlatl. Me siento muy contento, como digo, porque tenemos la oportunidad de escuchar y saludar a mi amigo don Arturo Texcahua, director de la editorial Trajín, a mis hermanos Francisco y a Heréndira, nahuas de la alcaldía de Milpa Alta, que forman parte de los 12 pueblos que conforman la alcaldía. Me llena de alegría escuchar sus palabras. Las palabras de Heréndira son muy conmovedoras, porque al leer 5 lienzos ha tenido que repasar su propia vida como mujer náhuatl. Como mujer náhuatl que escuchó a la abuela cómo en los diferentes momentos afloraba la lengua de nuestros ancestros, y que debido a el ambiente en que fuimos formados y educados en la escuela, esa lengua tuvo que refugiarse en el corazón y en la mente de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y que hoy hay un nuevo horizonte, un nuevo sol empieza a alumbrar nuestro camino y también nuestro horizonte, el camino del renacimiento y el camino del florecimiento de nuestras lenguas en un futuro inmediato. Yo no tengo dudas. Las lenguas originarias de nuestro país, las lenguas indígenas, las lenguas ancestrales están renaciendo. Oxepa, Pewa, Muyolchicahua, Oxepa, Pewa, Moxochiotia, empiezan a renacer y empiezan a florecer. Las palabras de la maestra Heréndira, a quien tengo muy poco tiempo de haberla conocido precisamente en las reuniones que hemos tenido en Milpa Alta, en el Foro Cultural Calmecac, para imaginar juntos un proyecto que tiene que ver con la Universidad de las Lenguas Originarias de México, ¿no? Su palabra, su visión, su camino, su experiencia ha sido muy enriquecedor para mí escucharla. En el caso de Francisco, con quien he caminado desde hace más de 40 años precisamente, cuando nuestro maestro común, don Miguel León Portilla, empezó a organizar encuentros de hablantes de la lengua náhuatl en 1980. Desde entonces, nunca más nos hemos apartado. Cada uno, desde su lugar, ha venido trabajando. Él, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, como profesor de la lengua náhuatl, y en mi caso, como maestro bilingüe y como promotor cultural en la Dirección de Educación Indígena de la SEP y en la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta, hoy Secretaría de Cultura. Ha sido un largo camino, pero no ha sido en vano. Hemos sido testigos del esfuerzo y del trabajo que nuestro maestro Miguel León Portilla aportó para que las lenguas de México no murieran, porque él dejó dicho, y cuacmiquisec tlastoli, tlaxicoa nochitotlacayo. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece.
fue un gran maestro para todos nosotros. Su legado nos está ayudando, nos ayuda, nos enriquece, nos anima para imaginar un nuevo futuro para las lenguas de nuestra nación. Las lenguas que nacieron aquí hace 5,000, hace 3,000 años. Que ciertamente el español que nos llegó hace 500 años es una lengua mucho más joven. El español tiene 1000 años y el náhuatl y el maya, el zapoteco, todas las demás lenguas tienen por lo menos 3,000 años. Son lenguas más antiguas. Y por eso México, nuestra nación, tiene una gran riqueza lingüística y cultural que debe fortalecer y enriquecer el proyecto de nación multicultural, plurilingüe, incluyente del siglo XXI. Agradezco las palabras de Francisco, de Heréndira, por haber semblanteado mi libro, por haber recordado la memoria de nuestro gran maestro, el humanista del siglo XXI, don Miguel León Portilla. Yo invito a todo el público a que lea este libro. Es un libro escrito para la gente sencilla, la gente de a pie, como digo a veces, porque necesitamos conocer el legado de nuestro maestro, el tlamatini, el sabio Miguel León Portilla. Muchas gracias, don Arturo, por convocarnos para presentar este libro, que es uno de los primeros libros que yo edito en la editorial Trajín. Es una editorial modesta, humilde, pero de un gran corazón y de un gran camino que tiene por delante. Tlazocámatl, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Natalio. En efecto, es una editorial modesta, pero con la participación de personajes como ustedes, pues engrandecen nuestro trabajo y nos enorgullecen con él. Nos hacen placentero lo que hacemos. Muchas gracias. No sé si quieran agregar algo, maestra Heréndira, a lo dicho por el profesor Natalio. Sí, claro que sí. En el segundo lienzo, si no recuerdo mal, una de las frases que más me impactó es esta llamada de atención que el maestro Miguel León Portilla le hiciera al maestro Natalio cuando le dice: ¿por qué no asistes a las reuniones de la Academia de la Lengua? Nos cuenta el maestro en su libro que todavía no tenía un nombramiento por una situación de salud que él cursaba, y que aunque era un nombramiento, él no tenía una silla. Y la respuesta que le da el maestro, más bien la respuesta que le da a su maestro Miguel León Portilla es: no tengo silla propia, tú lo sabes. Y la respuesta del todo educativa, filosófica del Tlamatini fue: ya te tocará tu silla. Yo creo que ese es un mensaje que nos tenemos que apropiar cada uno. Esperar a que nos toque nuestra silla y mientras tanto seguir haciendo la parte que nos corresponde. Muchas gracias. Maestro Francisco, ¿quiere agregar algo sobre lo dicho por el maestro Natalio? Por supuesto. Tehuatzin, Temachticalcintli, Nataliozin, Yemiek Xiuitl Tiximati, Niquilnamiki Nicuac, Noyuki Mocniuctzin Delfino, Tehuatzin, Iwanoxequintin, Ipan Xiuitl 80, Naucual Xiuitl, Ameguantzitsin Nican Tlacotenco, Onemontequitilisque, Otitechmopale Willy, Ipampa, Chihuani, Noyuski Inin, Nechicolistli, Iguan, Don Miguelchin, Noyuski Caisihuatzin, Nican Tlacotenco, o Gualmicaque. Yo Namechmol Willy, Noyuki Yehuatzin, José Muñoz Cota, Iguan, y Sihuatzin, Nican, como Yetzticatca, Yehuantzitsin, y non sencan hecho.
Portilla. Que, bueno, como no voy a decir que nuestra amistad con el maestro Natalio ha sido de muchos años, como él lo mencionó, pero también me llena de orgullo el tener aquí, y vuelvo a repetir, a dos grandes intelectuales, don Miguel y José Muñoz Cota, con sus respectivas esposas, en la reunión de escritores indígenas llevadas a cabo aquí en Tlacotenco. Por esta razón, nuestra amistad con el maestro Natalio Hernández proseguirá. Y como ha afirmado él, en este momento hay un florecimiento, un renacimiento realmente con la fundación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Eso es lo que puedo decir. ¿Es cuánto? La maestra Heréndira recordó un poema que le escribí a mi maestro precisamente por la entrega que él tuvo para ponderar la riqueza de la cultura náhuatl. Y yo en muchas ocasiones pude ver que en medio de la soledad, él estudiaba una y otra vez los textos antiguos que dejó Sagún, que dejó Garibay a principios de siglo, más recientemente. Y con ese afán yo le dediqué el poema Nosel, San Nosel, Nikpoa, Oxepa Nikpoa, Intlastole, y pampa nikneki nikakis inmelawak tlastole, nel tlastole. Solo, completamente solo. Busco las palabras rectas, las palabras verdaderas. Y así como este poema que yo le escribí, él también hizo suyas las palabras que dejó el poeta Tlatoani, gobernante, filósofo, arquitecto de Texcoco, Nezahualcóyotl, cuya vida transcurrió de 1402 a 1472 y que murió prácticamente 20 años antes de la llegada de Europa a América en 1492. Un día me dijo, Natalio, la obra de Nezahualcóyotl se sintetiza en la flor y el canto. Hay un poema que sintetiza el pensamiento filosófico del mundo náhuatl y que podemos abrevar en ese conocimiento, asomarnos a ese otro mundo a través del poema que dejó Nezahualcóyotl y que dice, Ashkan kimati no yolo, Nihkaki incuicat, Nikita in xochet, Amun nequisquia maishpolihuican. Al fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá nunca se marchite. Tlazocámatemiac, muchas gracias. La lectura es realmente un placer, que no se lo prohíban. Y que lean 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, editado por la editorial Trajín. Hoy se transmite esta presentación pues para difundir esta muy interesante obra que invitamos a leer y que se encuentra pues en nuestro portal, en librerías, y ustedes pueden acercarse aquí a esta feria. Esperemos que pronto tengamos una feria presencial donde podamos vernos, saludarnos, tocarnos y mostrar nuestros materiales físicamente ante ustedes.